Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos otra semana informativa con mucho que contarles de lo que ha pasado este fin de semana. Desde novedades importantes en la Junta Nacional de Justicia por disposición del Tribunal Constitucional hasta proyectos de reforma para cambiar el sistema electoral. De todo hoy en este programa, pero primero tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero, para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, también contarles que vamos a estar en el programa con el abogado Benji Espinosa para hablar del caso del expresidente Pedro Castillo y de su no defensa, o de cómo está orientando tan mal su defensa que es probable que termine con una condena muy pero muy larga. También, por supuesto, ustedes pueden participar en el programa. No se olviden de mandar sus comentarios y aparecerán en la pantalla. Vamos con nuestra primera información que hoy día es portada en La República. Renovación Popular ha decidido que hay que cambiar las reglas electorales. ¿De qué se trata? Vean por favor la noticia. Se trata de proponer una ley para reducir la valla electoral a 3% para alianzas de más de 5 partidos políticos. Además, por supuesto, nadie pierde la inscripción, así no pases la valla, así no participes en las elecciones, nadie pierde la inscripción. A ver, ¿cómo es esta historia? Vamos a parar acá un ratito porque esto merece explicación. El próximo 11 de abril o 12 de abril, la Presidenta de la República tiene que convocar a elecciones generales para el año 2026. ¿Por qué? Porque se convocan un año antes de realizarse. Se van a realizar el 11 o 12 de abril del año 2026. ¿Ok? Hay una ley que establece que durante ese año, desde que se convocan las elecciones hasta el acto electoral, no se pueden modificar las reglas electorales. Es un principio sano, ¿no? O sea, no te cambian las reglas del juego mientras estás jugando el partido. ¿Esa norma se ha incumplido en el pasado? Sí, hay ejemplos de incumplimiento. Pero bueno, esa es la norma. Entonces, en el mes que viene, dado que estamos 10 de marzo, vamos a ver un festival de modificaciones electorales en el Congreso, porque quieren controlar la elección. Acá por el poder todo vale. ¿Y qué se le ha ocurrido a Renovación Popular? Que la valla de 5% para entrar al Congreso es muy alta. Claro, ya saben que no la van a pasar. Hay una animadversión muy grande, hay que decirlo, contra los partidos que están hoy día en el Congreso. El 95% de la población rechaza al Congreso de la República, por lo tanto rechaza a los partidos que están en el Congreso. Si votamos por los mismos, vamos a obtener exactamente el mismo resultado. Es probable que muchos de los partidos que están hoy, tal vez todos, no pasen la valla del 5%. ¿Qué se le ha ocurrido al congresista Diego Bazán? Bajar la valla a 3%. Pero para que no haya mucha competencia, darles un incentivo adicional. Tienes que unirte de a 5 partidos. ¿Cómo? Sí. 5 partidos con menos de 3% logran colocar congresistas. ¿Cuál es la regla actual? La regla actual es obviamente al revés. Si tú sumas partidos, sube la valla porque se supone que representas más gente, ¿no? La idea de la Comisión de Reforma Política, y así se plasmó, era que la valla era 5% y cada partido que se sumaba 1%. Si sumaban 5, ¿no es cierto?, llegabas a 9%. ¿Ok? Esa regla ya se cambió. No importa cuántos se sumen, solo se suma 1%, 6%. Esa es la nueva valla, la actual. Al señor Bazán le ha parecido que está difícil, ¿eh? Está difícil.
No, no van a poder. Con 5 no pueden, con 6 tampoco. Mejor 3. Pero eso sí, te tienes que sumar de a 5. Entonces dicen que es un incentivo para tener menos partidos. Sí, claro, es un incentivo para tener menos partidos. Pero lo que significa es que vamos a tener partidos sin representación política. Porque ya todos han hecho la matemática, pues. Puede pasar que ninguno pase el 5%. Puede pasar que alguno pase el 5%, pero muy pocos. Pero esos pocos que pasan el 5% se reparten todo el Congreso. Y todos quieren estar en la foto. Pero además, si no pasas la valla, si no participas, no te preocupes, no pierdes tu inscripción, quedas inscrito para la próxima vez. No lo permitamos, ¿no? No lo permitamos. ¿Qué más tenemos en materia de poder? Dina Boluarte. Muy bien. Esta es la historia interesante de este fin de semana porque involucra a Alberto Otárola, a Roger Arista y, por supuesto, a Patricia Muriano. ¿Ok? Aparentemente, Dina Boluarte y su ministro del Interior, conjuntamente con el ministro de Justicia, el ministro de Educación, que constituyen el cogollo, digamos, alrededor de ella, y su hermano Nicanor, están decididos a contrarrestar los efectos que tiene el Poder Judicial y el Ministerio Público, es decir, de Delia Espinosa, en la vida de Dina Boluarte. Y han desplegado una gran estrategia, atacando a periodistas y atacando al sistema de justicia. Por ponerles solo un ejemplo, el ministro del Interior, que llegó con portátil a Lima ayer, ¿qué propone? Reforma del sistema de justicia. Eso decía la apostasia. Reforma del sistema de justicia. Él ha denunciado 2 veces ya a Delia Espinosa, fiscal de la Nación. ¿Ante quién? Ante el Congreso. ¿Y el Congreso qué va a hacer con la acusación constitucional contra Delia Espinosa? Por supuesto que la va a tramitar. Más rápido que volando. Ahora, ¿qué tiene que ver Alberto Otárola, Arista, Patricia Muriate? Ahora viene la siguiente historia, vamos a contarla. Dina Boluarte no fue operada de la nariz por Mario Cavani. Fue el doctor Sánchez, Javier Sánchez, el que la operó. ¿Se acuerdan ustedes que estuvo acá el abogado de Dina Boluarte, el señor Portugal, y me nos dijo que no nos podía dar el nombre del otorrino? Bueno, es el doctor Javier Sánchez. Todo se sabe, no sé por qué no nos podía dar el nombre del otorrino. Y el otorrino hace cirugía plástica de nariz. Lo que dice Patricia Muriano es que la operación era estética. Aquí no había ninguna operación de urgencia o de emergencia o de necesidad de salud. La operación era estética. El audio de la señora Patricia Muriano no ha sido negada por ella en todo el fin de semana. No aparece ella todo el fin de semana diciendo no es mi voz, no reconozco el contenido. Ella lo que le dice a un interlocutor que no se escucha porque se ha editado la conversación es que la señora presidenta se operó por razones estéticas. Que el señor Cavani no cobró nada, pero que le iban a pagar con favores. Ojo. Ojo, habrá que ver si algunos nombramientos en el Estado peruano tienen que ver con esos favores. Que el señor Cavani sí la operó, pero le colocó unos hilos, le sacó las bolsas, mientras Sánchez le operaba la nariz, y que la presidenta estuvo inconsciente porque ella dice, cuando se despertó, me dice, Pati, tengo un hueco en el estómago. Le habían sacado grasa acá del abdomen para rellenar los surcos de su cara. Eso es lo que dice la señora Patricia Muriano. ¿Quién es la señora Patricia Muriano y por qué es importante? Esto ha sido también información de Cuarto Poder ayer. La señora Muriano trabajaba en la RENIEC de Surco, era una empleada de la RENIEC de Surco. Desde el 2015 se hizo amiga de la señora presidenta. Y juntas atravesaron, ¿no?, todo el paso de la presidenta por la política,
hasta que ella termine en Palacio de Gobierno como asistenta personal o secretaria personal de Dina Boluarte. Pero en el 2023, luego de estas operaciones, unos meses después, Patricia Muriano cae en desgracia ante los ojos de Dina Boluarte, porque se presume o se le imputa que ella le pasa información a Otárola. Ella dice en la grabación, Dina sabía perfectamente que Grica Sayac no tenía títulos, sus títulos eran falsos. Esa es la información que saca Otárola y saca a Grica Sayac del entorno de la presidenta. Habla también Patricia Muriano de otro tema muy delicado, de la presencia de Nicanor Boluarte en decisiones de gobierno. Y cómo la presidenta le dijo, si ya te he dado las prefecturas, no te metas. La señora Muriano vive en los Estados Unidos desde el año 2023, desde octubre del año 2023. Ha sido citada para declarar por el caso Cofre y por el caso Cirugías. Tiene mucho miedo de venir al Perú, obviamente, porque hay detrás de ella, pues, y detrás de las intenciones de la señora Boluarte, toda una operación. Pero, como ella dice en la grabación, al final del día todo se paga y su testimonio va a ser importante en este caso. La señora presidenta le ha dicho al país en una comunicación oficial con sus ministros que ella se operó por razones de urgencia médica, porque no podía respirar, porque tenía el tabique desviado. Que jamás estuvo inconsciente. Afirmaciones que son muy fáciles de rebatir. Su cara, con unas fotografías antes y después, se ve claramente que hay una cirugía plástica. Así estamos. Siguiente nota, por favor, tiene que ver ya con el ministro Santibáñez, lo que les decía. Regresa al Perú y es recibido con una portátil mandada a hacer por el gobierno. O sea, es increíble que el Estado peruano tenga que gastar en esto. ¿Y qué dicen los cartelones que están ahí? Reforma del Poder Judicial, reforma del Ministerio Público. El señor Santibáñez está en este momento en un procedimiento en el cual se va a establecer si se le impone impedimento de salida o no. ¿A qué se fue a Bruselas una semana? Todavía no está muy claro. A una reunión interplanetaria de ministros del Interior, mientras en el Perú todos los días matan a 6 personas, ¿no? Asesinadas por sicarios. Todos los días. El promedio diario es 6 personas durante su mandato. Y ayer también, en Punto Final, se exhibió un documento de la policía que establece la incompetencia del ministro en la desarticulación de bandas. Y cómo estas, que se desarticularon con mayor entusiasmo, digamos, hacia fines del 2023, hoy, con su gestión, simple y llanamente la están pasando bien. Obviamente ayudadas con una serie de leyes pro crimen. Recién esta mañana se ha restituido la detención preliminar en no flagrancia. Recién esta mañana. ¿Qué está haciendo el señor Santibáñez por todos nosotros? Poco. Pero ayer también se contó esta historia. El señor Santibáñez, y esta es una historia que ha contado el señor capitán Junior Izquierdo, Santibáñez era su topo, el topo de la DIVIAC. ¿Cómo que el topo de la DIVIAC? El actual ministro era asesor del ministro Víctor Torres. ¿Se acuerdan? Muy bien. Como asesor de Víctor Torres, el señor ministro le pasaba información, o sea, audio, fotos, conversaciones de WhatsApp, al capitán Junior Izquierdo. Esta es una revelación de Panorama. El topo de la DIVIAC en el Ministerio del Interior para conseguir información contra el ministro del Interior era el actual ministro del Interior. Como dice en un audio, para subir todo vale. Impresionante.
Y finalmente, por favor, no nos representa. Activistas feministas rechazan mensaje de Dina por el Día de la Mujer. La verdad que el mensaje de la señora presidenta era un conjunto de generalidades. La verdad que no tenía ningún valor. Pero hay dos hechos que sí llaman la atención. El primero es que la presidenta quiere desactivar el Ministerio de la Mujer, acogiendo el mensaje, pues, conservador de protestantes que tenemos en el Congreso de la República, que todo lo que sea mujer les causa ira. Quieren desactivar el Ministerio de la Mujer. ¿Qué mensaje vas a dar el Día de la Mujer? No es sincero. Y lo segundo es utilizar todo el aparato jurídico del Estado peruano para denunciar a un periodista falsamente sobre un supuesto acoso psicológico, político, en su calidad de mujer. La señora presidenta ha utilizado al Ministerio de la Mujer, al proyecto Aurora, ¿no es cierto?, para presentar una denuncia penal ante una fiscalía contra Gustavo Gorriti, por decirle lo que hemos explicado acá, una metáfora. Tú puedes presentar una metáfora en tus columnas de opinión, sí, eso se llama libertad de expresión. Lo que ha dicho Gustavo Gorriti es que la ruina moral que te explota en la cara no tiene cirujano plástico. Sí, pues, contestando una difamación de la señora presidenta. Porque la señora presidenta sí difamó a Gustavo Gorriti. Dijo que había interrumpido un allanamiento. Y eso es una difamación, porque eso es falso. Jamás hubo un allanamiento. Nunca hubo una orden judicial de allanamiento. Nunca. La señora presidenta mintió a todo el país. Gustavo Gorriti le contesta y ella lo denuncia penalmente por acoso psicológico político. No han podido citar el artículo del Código Penal que establece ese delito, yo no lo conozco, pero de repente tienen algo que aportar. Y lo grave es que el sistema tiene cientos, si no miles de casos de mujeres que están demandando justicia y que no son atendidas. Le está yendo mal a Dina Boluarte, hay que decirlo, en esta ofensiva, porque se van notando las costuras por todas partes. Ayer, Cuarto Poder hizo una actualización de lo que había sucedido el domingo anterior y quedó claro que el ministro Santibáñez no tiene una jefa de prensa que se llame Carla. Carla me lo ha dado, decía el reportaje. Carla. Carla no existe. No existe ninguna Carla. El que existe es un Carlos. Entonces, o Carla es su amiga imaginaria, con lo cual el ministro no puede ser ministro si habla con amigas imaginarias, o estaba tratando de encubrir a su asesor. La verdadera jefa de prensa, que no se llama Carla, se llama Adriana Rodríguez, salió de las oficinas de América, del CEN de América, porque claro, estaban mintiendo descaradamente, no existe la tal Carla. Carlos Camacho, que sí es su asesor, por órdenes de servicio, ha sido el vocero del Grupo Orellana y ahora es el que maneja estas redes, porque él se acerca a un camarógrafo y le indica que lo ponchen, es decir, que lo enfoquen directamente al ministro, porque va a enseñar una conversación de WhatsApp en su celular. Ese señor no se llama Carla, se llama Carlos, salvo que tengan algún problema de género en la cabeza del señor ministro. Carlos Camacho, que Cuarto Poder identifica como la persona que dirige toda la operación para sustraer el reportaje de Cuarto Poder. ¿Quién es Carla? No hay Carla. Me lo dio Carla. ¿Hasta para eso miente? Reitero, o tiene delirio,
tiene una amiga imaginaria, o quiere mentir sistemáticamente porque lo único que saben hacer es mentir. ¿Cómo obtuvo el ministro un documento privado, sin orden judicial, sin allanamiento? ¿Cómo lo obtuvo? Cuarto Poder asegura que de ellos no salió la filtración. ¿Cómo lo obtuvo Carlos Camacho y se lo dio al ministro? Y lo más importante, el tema de fondo, los ex trabajadores del señor Santibáñez que los indican como un abogado coimero. Ese es el tema de fondo. Y por ese tema también está investigado en este momento. Muy bien, pausa y regresamos con todo lo de la Junta Nacional de Justicia y otros asuntitos más. Ya volvemos. Muy bien, y ayer nos enteramos que el Tribunal Constitucional ha declarado nula, ¿ok?, nulo el procedimiento por el cual se suspende o destituye a fiscales y jueces cuando los casos son extremadamente graves, lo que se llama el procedimiento sumario de sanción. Vamos a contar un poquito la historia. La Junta Nacional de Justicia, como ustedes recordarán, ahí está el titular, claro, esto va a ser a favor de Yanet Tello, Patricia Benavides, de todos los cuellos blancos, pero vamos a explicarlo para que nadie se asuste. A ver, en el año 2020 se instala la Junta Nacional de Justicia y crean, entre otros documentos, un reglamento para el ejercicio de su función, ¿ok? En ese reglamento establecen un procedimiento sumario que no está en la ley, pero está en el reglamento. Este procedimiento sumario se aplica para suspender o destituir a jueces y fiscales supremos que tengan una conducta pues manifiestamente incorrecta en términos éticos, ¿no? Se encuentra un fiscal recibiendo una coima, ¿no?, y está la plata sobre la mesa. No hay mucho que decir. Ese procedimiento se aplicó a dos jueces supremos, a los jueces Figueroa y Ticona. Y los dos pusieron una acción de amparo que llega al Tribunal Constitucional. ¿Ok? Y los dos señalan que el procedimiento sumario jamás se les debió haber aplicado. Y el TC les da la razón. Dice que ese procedimiento sumario tiene que aprobarse por ley, que no estando en la ley, la Junta no tenía competencia para tener este procedimiento exprés o sumario. Y por lo tanto el procedimiento, todo el procedimiento, es inconstitucional. Obviamente esta acción de amparo beneficia a los jueces que ya están fuera del Poder Judicial, Ticona y Figueroa. ¿Van a poder restituirlos? No, porque tienen límite de edad y otras razones, pero probablemente cobren todos sus devengados. A los jueces les encanta cobrar devengados. Cobren todos sus devengados. Muy bien. ¿Qué pasa con el caso de Yanet Tello? Que le habían iniciado un procedimiento en esta Junta Nacional de Justicia, a todas luces arbitrario, sin causa real, porque no había ningún escándalo manifiesto. Bueno, el caso se cae completo, porque el procedimiento ya no es aplicable. Ahora, ¿qué pasa con los cuellos blancos? ¿Qué pasa con Patricia Benavides? Ahí las cosas son un poquito diferentes. Con Patricia Benavides tiene dos procesos. Acuérdense que la Junta Nacional de Justicia son procesos administrativos, no penales, administrativos. Tiene dos procesos. Uno, express, este sumario, que ese se puede caer, pero ya tiene un ordinario donde también ha sido destituida. Patricia Benavides no puede regresar. ¿Qué pasa con Inostroza? Inostroza tiene ya una condena penal. Tampoco va a regresar. ¿Hay alguno que se pueda beneficiar? Aparentemente Tomás Saladino Gálvez, que ahora hace carrera política, podría beneficiarse. Pero el TC deja, obviamente a salvo, el derecho de la Junta Nacional de Justicia a iniciar un procedimiento ordinario. Y en el procedimiento ordinario, con todos los plazos, etcétera, pruebas, conseguir la condena.
Así que sí, es una buena noticia para Yamantello, pero haría bien el Congreso en legislar un procedimiento sumario legislado por el Congreso para casos manifiestamente graves. De eso se trata al final del día. Y hablando de la Junta Nacional de Justicia, ayer esto fue noticia y la verdad es que es impresionante. Rafael Ruiz Hidalgo fue ganador del concurso para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia. Entró en 7º lugar, ¿ok? Fue nombrado el año pasado magistrado titular, pese a que fue condenado por prevaricato. ¿Qué? A ver, esta historia se remonta al 2004. En el 2004, el señor Rafael Ruiz Hidalgo era juez suplente. O sea, es un juez que no está dentro de la carrera judicial, es llamado. Ahí falló manifiestamente contra la ley, ¿ok? Y la empresa, en un juzgado laboral, y la empresa afectada, que era la empresa Gloria, le sigue un proceso penal. En el año 2010, el señor Rafael Ruiz Hidalgo es condenado por prevaricato a 3 años de pena suspendida. La condena en el 2013 se confirma por la Corte Suprema. Condenado por prevaricato. Un juez condenado por prevaricato hoy elige a los jueces en el Poder Judicial. ¿Lo dijo en su entrevista? No. ¿Lo puso en su hoja de vida? No. Claro, presentó un certificado de antecedentes penales limpio. ¿Por qué? Porque en el momento en que solicita el certificado no tenía ninguna condena vigente porque la condena ya se había cumplido. En 2013 ya habían pasado 3 años y ya se había cumplido. Obviamente el 2024 no tiene ninguna condena. Ojo, cuando uno pide un certificado de antecedentes penales, lo que te arroja el certificado es que actualmente no tienes condenas. No te habla del pasado, ¿eh? Porque en nuestro sistema de justicia, cuando tú cumples tu pena, te reincorporas limpio a la sociedad. Esa es la teoría. ¿Ok? Él debió haberlo dicho, sí, porque en su hoja de vida no puso que había sido juez suplente. Y eso es algo que tenía que poner. Y si recibió una condena como juez suplente, bueno, tenemos un problema, ¿no? Un problema grave. Creo que ese nombramiento es nulo. Nulo. Porque el señor, primero, tenía que informar. Y segundo, yo creo que no cumple los requisitos de idoneidad moral que debe tener un candidato para el puesto de miembro de la Junta Nacional de Justicia, una entidad que elige a los jueces y a los fiscales. ¿Quién tiene que sacarlo? El Congreso. ¿Lo va a sacar? No lo sé. No sé por qué apostaría que no. Se desempeñaba, el abogado, como asesor del expresidente del Poder Judicial, del señor Arévalo. Vamos a ver qué pasa. Y esta noticia, que ya no tiene que ver con la Junta Nacional de Justicia, sino con la Defensoría. Al fin, una buena noticia. La Defensoría quería, por todos los medios, bloquear todo el acceso a la información al archivo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. No quería que nadie entrara al Centro de Información para la Memoria Colectiva, que tiene el archivo completo de lo que recabó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación hace más de 20 años. ¿Ok? Por una circular interna, ¿no es cierto?, querían darle el carácter de información clasificada. ¿Ok? Y no era clasificada, pues. Ayer, por Twitter, por X, han dicho que han retrocedido y que sí va a haber acceso a la información. Era el colmo de los colmos, pero claro, estamos acostumbrados todos los días a ver un colmo más, entonces parecía lo normal. Muy bien, vamos a ir a la pausa y tenemos en conexión telefónica al doctor Benji Espinosa, ex abogado de Pedro Castillo. Parece que está atrapado en el tráfico, así que vamos a hablar por teléfono con él.
lo cual no es raro en Lima hoy estar atrapado por el tráfico, ¿ah? Yo creo que los alcaldes nos odian. Cada día rompen una pista más y es más difícil atravesar esta ciudad. Pausa y volvemos. Muy bien, y tenemos una conversación con el ex abogado de Pedro Castillo, Benji Espinosa, para hablar justamente del caso de Pedro Castillo y de algunos asuntos que han estado llamando la atención en estos días. Por ejemplo, la resistencia de Pedro Castillo a participar en el proceso, las maniobras dilatorias, el renunciar a tener abogado y otros asuntos que probablemente sean sumamente inconvenientes para su situación. Aparentemente, el señor expresidente quiere resolver por la vía política lo que se tiene que responder por la vía jurídica y parece que no lo tiene claro. Doctor Espinosa, muchas gracias por estar con nosotros. Rosa María, muy buen día. Gracias por la invitación. Bueno, se ha planteado en algunos debates la posibilidad de que Pedro Castillo esté tomando decisiones que son muy malas para su defensa. ¿Cómo ve usted el caso? Lo veo como un caso siempre sostenido, en donde le imputan una conducta que no es delito, porque acá no hay ni rebelión ni tentativa de rebelión, pero que a modo de ver de Castillo, como le han impuesto detención preliminar, seguida de peticiones preventivas confirmadas, y luego han rechazado todos sus recursos para obtener libertad, que le hacen entender que hay una alta probabilidad de condena. Ahora, acá se plantea un escenario bastante singular, y es que los jueces le han impuesto un defensor público, pero él no está de acuerdo con ese defensor. Castillo no está de acuerdo con el defensor, de hecho no coordina con el defensor, y entonces ahí se va a generar un asunto que más adelante podría teñir de una afectación a la defensa eficaz porque hay un abogado que está haciendo una defensa formal sin ningún tipo de coordinación con su cliente. Pero doctor, yo entiendo su posición de que no hay delito, pero se puede argumentar, y yo creo con mucha solidez, que si bien el delito de rebelión no llega a consumarse, la conspiración para la rebelión sí. Hay una coordinación con Betsy Chávez, con Aníbal Torres, hay la preparación de un documento, hay la lectura del documento, hay unas órdenes que se imparten, aunque éstas no sean acatadas. La conspiración para cometer rebelión tiene una pena de 5 años, rebelión 10. ¿No sería mucho más lógico, con una buena defensa, llegar a un acuerdo con la Fiscalía por la cual el presidente confiesa conspiración para rebelión y sale en libertad? Sí, en efecto, porque una aceptación de los cargos vía una conformidad con la acusación genera una rebaja de un séptimo de la pena. Estamos hablando de menos de 5. Hoy penas de 5 años pueden ser de carácter suspendido, una pena privativa de libertad de carácter suspendido, no efectiva, de manera que podría ser un escenario, que también podría refutarse ahí la imputación en el sentido de que en efecto ha habido un acuerdo, pero ese tomar acuerdo no ha sido idóneo para el resultado que se buscaba. Podría contraargumentarse ello también. Yo creo que hay varios asuntos jurídicos, varias aristas desde la cual analizar el juicio a Castillo. Definitivamente
hay una situación en donde él ha renunciado a defenderse, no quiere defensor de elección, no quiere defensor público, entonces creo que el juicio va a avanzar así a trompicones. Claro, lo que pasa es que se ha declarado pues en rebeldía, de nuevo, y lo están acusando por rebelión, esa es la gran paradoja, pero se declara en rebeldía contra la justicia. Y es una rebeldía de carácter político, seguramente para generar, preconstituir prueba de falta de debido proceso. Pero al final, doctor, lo van a terminar condenando. O sea, está haciendo todo lo necesario para que se quede mucho más tiempo en la cárcel, además de cambiar recurrentemente de abogados. Eh, Probablemente le falta un buen consejo a Pedro Castillo, ¿no? Sí, yo lo que creo también es que podría tratarse una estrategia, una defensa disruptiva, ¿no? Es decir, patear el tablero, no reconocer la legitimidad del tribunal que lo está juzgando. Básicamente una reclamación constante que él es en relación a la presencia de la doctora Carvajal, que fue recusada porque integró los tribunales que dictaminaron su prisión Ajá. y que ahí habría adelantamiento de fallo, ¿no? Yo creo que él está pensando más que en el juicio de hoy, en los juicios posteriores de mañana. No solo en el juicio de la historia, que es de carácter político, sino también en los juicios que se planteen ante el sistema interamericano o ante el sistema universal de protección de derechos Claro, pero humanos. podría salir en libertad muy rápidamente. Eso es lo que es absurdo. O sea, si sigue el camino de la conspiración, ofrece eso, reconoce lo que tiene que reconocer, el manifiesto público lo leyó delante de todo el Perú, podría salir en libertad. A veces pasa eso con los clientes, ¿no? Que no, o hay un tema político detrás. ¿Por qué este hombre no quiere conseguir lo que cualquier abogado le recomendaría que consiga? Yo creo que porque han habido decisiones en las que, pese a tratarse de una conducta atípica que no es delito, le han impuesto detención y prisión. Ha habido además un procedimiento que no ha sido el regular para levantarle la inmunidad, el asunto propio de la flagrancia. Yo creo que todas esas señales anteriores le hacen prever que esto continuará así. Es decir, si ya el sistema de justicia está negando mis recursos y me tiene preso por una conducta que en sí misma no es delito, entonces Claro, pero digamos, el... doctor, supongamos que Ujú. usted y yo creamos que no es delito, puede ser. Pero está claro que la justicia sí cree que es delito. Entonces, en ese escenario, la defensa tiene que jugar con lo que tiene. Y la defensa tendría que estar, sea esta defensa disruptiva o no disruptiva, tiene que tratar de sacar a su cliente de la cárcel lo antes posible. Es mucho mejor con un cliente que está cumpliendo ya 2 años y medio en prisión conseguir una condena por lo que sí puedes negociar que esperar que te exoneren, ¿no es cierto?, en una sentencia en la que de todas maneras se van a condenar. Definitivamente, esa es una opción, pero yo creo que lo que Castillo entiende es que el sistema de justicia en el Perú ya lo ha condenado y que el juicio es una mera formalidad. Y uno podría compartir su apreciación en el entendido de las decisiones que se han tomado. Entonces, porque él podría decir, si yo tuviera posibilidades de tener éxito, entonces podría buscar una rebaja de pena, podría buscar una pena suspendida, podría evitar la cárcel, pero yo creo que él está convencido de que hay una condena en su contra y que como la decisión está tomada, el juicio es simplemente mero trámite, ¿no? Una formalidad que hay que cumplir. Ahora, si la pena máxima por rebelión es 10 años, ¿por qué la Fiscalía ha pedido 34? Eso es lo que yo no logro entender. 34 es una pena bastante alta, abultada, porque está sumando rebelión, está sumando grave perturbación a la tranquilidad pública, abuso de autoridad, está haciendo toda una sumatoria de penas en lo que considero yo se trata de una sola conducta, un solo Así comportamiento. es. Es decir, a partir de un solo hecho está estableciendo una multiplicación de delitos, lo cual es indebido. Y claro, tendría que llamar la atención por parte de la defensa de Castillo. Claro, porque, o sea, si yo cometo un acto, ese acto tiene un nombre, tiene un tipo y tiene una pena. Pero si ese mismo acto me imputan 6, 7, 8 tipos penales y me suman las penas, claro, me voy a 35 años, que para Castillo es el equivalente a perpetua.
Claro, una imputación de pena bastante alta, pero además tenemos en el caso de la reparación civil, que estamos hablando de más de 64 millones de soles Ah, que pide la Procuraduría, bajo el argumento, digamos, etéreo, pacioso, de un daño a la democracia, ¿no? claro. Una suma bastante elevada también. No, y además hay que decirlo, o sea, sin ningún cálculo hecho sobre el daño emergente o el lucro cesante o el daño moral. O sea, yo puedo valorar el daño moral en lo que quiera, pero tengo que tener alguna base, ¿no? Eh, Sin embargo, tarde o temprano todo llegará a la Corte Suprema, ¿verdad? Sí, va a llegar a la Corte Suprema, cuyos integrantes ya han adelantado que en este caso consideran que sí reviste la tipicidad del delito de rebelión, y creo que la discusión ante la Corte Suprema será simplemente si hay pruebas o no hay pruebas de la imputación. Claro, lo que pasa Pero es que ya la la Corte discusión de Suprema, tipicidad se ojo, superó. pero la Corte Suprema cuando autoriza, porque finalmente la prisión preventiva llega hasta la Suprema, cuando autoriza dicen, no cierran la puerta a la conspiración. Dicen, en todo caso podría ser conspiración también. Exacto, exacto. Establecen ese criterio Exacta. Y ahí la Corte condicional, Suprema le abre una condicional. vía a Castillo mucho más razonable, vía que no sé por qué su defensa no quiere aprovechar. Pero eso está en la Corte Suprema también, en la resolución de la Suprema. Dicen que en todo caso es conspiración, Sí, ¿no? claro, Pueden discutir el tipo penal de rebelión, pero lo que no discuten es que por lo menos es conspiración. Y por lo tanto claro. ordenan la prisión preventiva. Es una alternativa que tuviera Castillo, pero parece ser que él va a seguir esta línea de negarse a la defensa, va a persistir en ello, y me parece que todo el juicio lo que vamos a tener básicamente es la defensa de los otros coimputados, pero no la de Castillo. Claro. Y luego tienes al final del día, digamos, una Suprema que podría ordenar un poco el tema de fondo, ¿no? Pero todavía para eso falta mucho. Y de eso también quería preguntarle. En diciembre, Pedro Castillo cumple 3 años preso. Nadie puede estar más de 3 años preso sin sentencia. De acá a diciembre, ¿es posible que este colegiado emita una sentencia? Me parece que sí, porque están haciéndose juicios de 3 veces por semana, y yo creo que se puede avanzar si es que se imprime celeridad, con los testigos primero y con las documentales después. Yo estimo que sí podría haber un fallo antes de diciembre. Y el otro tema es, Castillo no ha sido inhabilitado para el ejercicio de la función pública por el Congreso, ¿verdad? No, no tiene inhabilitación. Exactamente. Supongamos que en diciembre lo condenan, antes de diciembre lo condenan, y le ponen conspiración, 5 años, y sale en libertad. Ujú. Podría, Él podría salir en libertad y ejercer sus derechos políticos exactamente, y podría sin estar limitación, habilitado para ¿cierto? postular a algún cargo público en las elecciones del próximo año. Claro, que digamos por el perfil podría ser senador, ¿no? Así es. Ojo, el Congreso no ha inhabilitado a Pedro Castillo, ¿eh? Ha Exacto. inhabilitado a otros, pero no a Pedro Castillo. Y eso es algo que tal vez algunos no han tenido en cuenta, porque en algunas encuestas que han puesto a Pedro Castillo, aunque parezca increíble, algo de intención de voto tiene, aunque parezca increíble. No, Mu- según las estadísticas y las encuestas que se han planteado, no ha perdido un bolsón de votos claro, ¿no? Yo creo que tiene gran representación. Lo vemos además en las sesiones de juicio, las personas que están fuera, y hay a nivel nacional mucha representación. Hay gente que se ve representada por él, ¿no? Así es. Así es, o sea que todavía es un caso bastante interesante. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Lamento lo del tráfico, todos lo sufrimos, lo entiendo perfectamente porque yo sufro lo mismo todos los días. Así que espero tenerlo pronto en el programa para seguir explorando este debate sobre un procesado que se niega a ser parte del proceso, lo cual es bastante extraño, y al mismo tiempo los caminos para los cuales creo que Pedro Castillo no está listo, ¿no? Si tuviera una defensa diferente, podría estar explorándolos. Gracias, gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Rosa María. Buen día. Muy bien, y espero que les haya parecido interesante. Estos temas muchas veces no se discuten porque son muy jurídicos,
pero Pedro Castillo tiene la alternativa de explorar una defensa diferente, que no lo exculpa, lo condena, pero lo saca de la cárcel. Muy bien, nos tenemos que despedir más mañana, pero ahora le tenemos que decir adiós también a nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Presta MIPE, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Esto ha sido todo por hoy. Compartan este programa. Por favor, pongan su like si no lo han puesto hasta esta hora. Y también suscríbanse a las redes de la República, de tal manera que apenas tengamos un programa, los notifiquen y no se pierdan de ninguno. Nos vemos nuevamente mañana.